Imagínense esto, una mujer con un sombrero de flores despampanante, con un bolso de perlas en una mano y más encima unos guantes blancos totalmente, caminando por las calles de la Segunda Guerra Mundial, sosteniendo la moral de todo un pueblo. Hasta donde el mismísimo Hitler la odiaba, respetaba, no le agradaba. Bueno, ustedes tómenlo como quieran. Bueno, hoy, en Voces del Imperio, hablaremos sobre esta mujer que ya no se la tendrán que imaginar, ya que como ya vieron en el título del video, porque ahí está, y en la miniatura también, hablaremos sobre Elizabeth Bones Lyon, mejor conocido como la Reina Madre. Así que, comencemos. Elizabeth Angela Margaret Bones Lyon nació el 4 de agosto de 1900, al principio de la época, literal. Ella dijo, yo quiero nacer al inicio para cumplir un siglo totalmente. Nació en el castillo de Glamis en Escocia. Fue hija del conde Claude y de su esposa Cecilia. Fue la novena de 10 hijos, porque Dios santo, la nobleza de aquella época obviamente se reproducía como conejo, porque no tenían tele, supongo yo. Bueno, no tenía nada más que hacer. Bueno, no sé. El punto es que era la novena de 10 hijos. Se, y como todos sabemos, las hijas, los niños menores somos los que mejor nos divertimos porque ya cometieron los errores con los mayores y con nosotros tenemos más libertad. Dígame quiénes son los hijos menores en los comentarios. Pero bueno, Elizabeth se crió en los campos de Escocia. A diferencia de la nobleza londinense de aquellos años, en Escocia no arrendaba mucho el lujo, la opulencia y la elegancia de la corte inglesa, sino que ella era más libre, más tradicional, más familiar, más unida, a diferencia de muchos. Obviamente aún seguían varias reglas de aquellas épocas de la nobleza, pero eso ya son 25 centavos aparte. Pero bueno, Elizabeth fue una niña muy feliz, alegre, se divertía mucho, jugaba con sus hermanos, aprendió a hablar francés, etiqueta e historia. Pero no solo eso le enseñaron como una persona de la nobleza, también aprendió a hacer jardinería y aprendió a cabalgar, algo que no muchos habían aprendido, más a cabalgar sin miedo, libre, como el de la película, no me recuerda del caballo ese. Bueno, ustedes me entenderán. Pero como toda familia noble de la época y actual y de anterior, bueno, toda la familia que tiene sangre noble tenía ahí sus trapitos sucios, obviamente, que obviamente siempre ocultan y en esta casa no fue la obsesión. Elizabeth tenía un hermano mayor llamado John, que sufría un leve retraso mental. Nada serio, depresión o alguna cosas así. También tenía, según registros, epilepsia y cosas así que la familia ocultó, ya que como obviamente no encajaba, o sin decir encajar mucho también en esta época, en lo que la sociedad dictaba, se borró, nos dijo, Dios santo, ¿sabes qué es eso? No hay mucho registro tampoco. Bueno, ya sabemos por qué hacen eso la familia, como no caben y tienen que mantener una perfección, obviamente, no pueden dejar que eso les interrumpa. Elizabeth creció viendo esa doble moralidad, porque al parecer todos eran perfectos a ojos del público. Mientras que en el interior intentaban ocultar a todas esas personas y a todos esos familiares que no eran socialmente, ¿cómo dividirlo? ¿Correcto? ¿Buenos? Bueno, no buenos, normales, supongo, no encuentro esa palabra, normales, entre paréntesis, porque no sé, no hay forma. Pero bueno, esa fue su vida de su niñez, estudios, cabalgar, pasar con su familia, con sus hermanos, porque eso sí, aburrimiento no había, porque con tantos hermanos, ¿quién no se aburre? Pero bueno, adelantémonos unos años al futuro. Bueno, no tanto al futuro. Cuando Elizabeth tenía 14 años. Más
precisos a la Primera Guerra Mundial. Ya todos sabemos cómo empezó ese asunto. Que Astrohúngaro, no me recuerdo, mató a alguien de Serbia, alguien mató a quizá era quien mataron, pero ahí empezó la guerra. Alemania se metió, después Inglaterra, se metió medio mundo, se metió Rusia, todo un desmadre, todo eso. Ya no es clase de historia. Bueno, más o menos, pero no es clase de historia mundial, es historia de la realeza. Eso ya son 5 centavos aparte también. Ustedes ya tuvieron que verlo en el colegio. Supongo. Sí, eso se enseña en el colegio. Pero bueno, como varias familias nobles de la época también, los Bones Lion pusieron un hospital para ayudar a la gente de la guerra en el castillo. O sea, Glammy se convirtió hasta cierto punto en un hospital militar, por así decirlo, donde Elizabeth junto a su madre ayudaba a los soldados caídos con heridas, a escribir, a hablarles, a sanarlos, con alcoholcito, obviamente, no tenía un certificado de enfermería, pero ella ayudaba con funciones así. Ella ayudaba y estaba, apoyaba, escribía las cartas que la gente quería, intentaba animar a todas esas gentes que ya no tenían ganas de vivir, porque todos sabemos el terror que es. No lo sabemos, pero se nos describe cuando nos cuentan la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que era devastador todo eso. Entonces Elizabeth ayudaba ahí, pero no por ser de la nobleza, como todo el mundo cree, que te libra de muchas cosas, estaba asenta al dolor de la pérdida de las guerras. Sí, tal vez ella no participaba, pero no significa que no le alcanzó, ya que en 1915 la guerra le arrebataría a su hermano Ferguson un dolor inmensurable, algo que le recaería bastante fuerte, ya que también era muy unida a todos sus hermanos. Entonces, eso la devastaría, pero se daría cuenta que no podía caer y no podía desplomarse, ya que muchos soldados también que necesitaban su ayuda para poder sobrevivir y mantener una moral grande. Muchos soldados, muchos después dijeron que Elizabeth era una de esas personas que les ayudaba a querer seguir adelante, cuando ya no lo querían hacer. Entonces, a eso, esa fortaleza que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, que ningún niño tenía que dudar, porque puedes decir, ya era un adolescente, pero no estás conscientemente puesta para lo que estabas haciendo. A los 14 años nadie es maduro, pero a Elizabeth y muchos niños de aquella época durante la guerra tuvieron que madurar de pronto, y ella más con la pérdida de un familiar, como mucha gente, tenían que lidiar con eso. Entonces, Elizabeth, eso le ayudaría mucho más adelante cuando tuviera que gobernar durante tiempos difíciles. Pero ya nos estamos adelantando, ¿verdad? Entonces, bueno, después la guerra al fin terminaría. Aleluya, terminó, ya se hizo la paz, le echaron la culpa a Alemania, aunque él no haya empezado, pero por metiche y por ir a defender a la gente se metió y él hizo el más odioso de madre y le echaron la culpa. Todos dijeron la culpa es de Alemania y punto. Ya y cada quien se me da su juicio, yo no voy a decir nada, es un arma de filo, literalmente. Si Alemania tenía que asumir la culpa o no, eso ya es otra historia de la Primera Guerra Mundial. Pero ahí estamos a terminarlo, porque no estamos en clase de historia general, de ciencias naturales, ni ciencias, bueno, no es natural, es social, tienen un punto. Pero bueno, llegaría a la época de 1918, donde nuestra querida Elizabeth al fin entraría a la alcuria londinense, donde, como se diría a los que les gusta la realeza, supongo que han visto Bridgerton, ¿cómo debutarían? Bueno, aunque las Fenton no debutaban a los 17 años. Pero bueno, entendieron la referencia. Cuando debutas como los Bridgerton a los 18 años. Con fiestas de salón, donde todos te miran, donde te tienes que son eso, de encontrar a tu pareja ideal de nobleza, porque qué pecado juntarte con alguien que no es noble, ni un señor rico, porque obvio. Bueno, es que todas hay que esperar a alguien que nos pueda mantener felices. O sea, también, discúlpeme, pero perdóneme. Pero bueno, eso ya es aparte. En todos esos bares y reuniones y todo eso,
época londinense de aquella época, conocería a un hombre. Bueno, conocía a muchos, pero vamos a hablar al que nos importa. El príncipe, bueno, lo vamos a llamar George porque no me recuerdo ahorita su nombre. Enrique creo que era. No, creo que no. Sí. No me recuerdo el nombre, pero lo vamos a llamar George. El duque de York, hijo menor del rey Jorge V. Porque aquí se repiten nombres en la realidad, obviamente. Hijo menor, del más conocido como el duque York, que muy evidentemente no era ni muy guapo ni nada de eso, pero fue amor a primera vista. Para él, para ella no tanto. Hasta, imagínense, hasta el punto de proponerle matrimonio 2 veces. O sea, ese hombre estaba enamorado. Aunque ella lo rechazaría las 2 veces. Y no porque no lo amara, porque lo amó hasta que se murió. Pero conocía cómo era la familia real británica. O sea, era literalmente una jaula de oro con reglas interminables. O sea, la nobleza tenía reglas allá, pero Elizabeth no estaba dispuesta a arreglar más, a agregar más y más y más y más y más y reglas de lo que podía hacer, lo que no podía hacer, de lo que tenía que vestir, de lo que no podía vestir, todo. Ella como creció en el campo, la gente, la nobleza del campo era más liberal a comparación de la gente de las ciudades. Entonces ya no quería eso. Pero tanta insistencia y tanta insistencia del duque de York. Pero así, insistencia, 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 de que literalmente, espérenme 5 segundos, y donde finalmente de mandarle cartas, de enviarle casi que serenata, de invitarla, de todo, logró el sí en su tercera propuesta. Porque como dicen, la tercera es la vencida. Y para ellos fueron literal. Y finalmente se casarían en 1923 en la abadía de Westminster en Londres. Una de las pocas mujeres de no ser princesa al casarse con un príncipe. Algo que también Elizabeth rompería con su matrimonio fue que dejaría su ramo de bodas en la tumba de un soldado. Muchos lo tomaron personal, ya que las heridas de la Primera Guerra Mundial aún seguían muy frescas, aunque ya habían pasado pocos años, seguían frescas. Muchos sacan especulaciones. Yo digo que fue para honrar a los caídos que vio durante todo el tiempo de guerra, cuando estaba ayudando como enfermera, y por su hermano también, ya que, como les dije anteriormente, falleció durante la guerra. Bueno, pues ustedes pueden decir porque fue por espectáculo, por respeto, por la guerra. Cada quien saca sus especulaciones y cada uno ahí. Y cada uno la saca. La vida de casado de estos dos fue tranquila, a comparación de lo que muchos creen de una familia real, de la realeza. Ya que como nuestro querido Jorge VI no era no estaba en la primera línea de sucesión, podía llevar una vida más tranquila, más normal, según los estándares de ahí. Mucho más tranquila, más real, más todo. O sea, él podía tener totalmente esa libertad. Tener totalmente esa libertad. Ellos hacían juntes normales en su casa. Sí, juntas normales, cocinaban ellos, o sea, tenían 1 millón de empleados y ya. De vez en cuando Elizabeth cocinaba junto a su esposo como cualquier persona normal y corriente. Y como era de la segunda línea sucesoria, no importaba. Tenían una vida tranquila, próspera y feliz. Y se pondría mucho más feliz, porque en 1926 nacería su primera hija, Elizabeth, o mejor conocida actualmente como la reina Isabel II. Y años después, ya en 1930, como 4 años después, no mucho, nacería su segunda hija, Margarita.
que fue de las dos, tuvo la vida más trágica. Si quieren que les cuente la historia de la princesa Margarita, díganme en los comentarios y yo con gusto se las cuento. En que la vida de Margarita no fue muy sencilla que digamos. Pero bueno, después del nacimiento pasarían unos años, todo feliz, todo contento, todo bien, todo ok. Nada más. Pero como la vida siempre da mil vueltas, totalmente vueltas, y nunca se sabe nada, llegaría la muerte del rey Jorge V, donde su hijo Eduardo asumiría el trono, ya que es el hijo mayor. Pero nuestro querido Eduardo, el amor, la vida, se enamoraría de una mujer, Wallis Simpson, estadounidense y divorciada. Dos cosas que los londinenses no querían. O sea, con todo respeto, pero es que, amigos, sin ofender, les condenaron a ese noviazgo porque nuestra querida amiga era divorciada. Era divorciada y el marido no estaba muerto. Queridos amigos, les recuerdo que la iglesia lo condenaba, pero les recuerdo que su iglesia, la anglicana, nació por el deseo del divorcio. Les recuerdo que su querido próximo rey, anterior descendiente de la época de 1600, pero la iglesia anglicana por caprichos, o sea, se divorció de la primera, se decapitó a la segunda, la otra se murió, la otra se divorció, ahí está, se divorció, amiga, se divorció con la iglesia anglicana. Se decapitó a la otra porque entonces se casaron y la decapitó y la otra sobrevivió. Pero se divorció de una y se volvió a casar. Se divorció como de dos y se casó otra vez. O sea, no me vean con doble moral. Pero bueno, la hipocresía de alguna gente. La época va cambiando. La época va cambiando. Y las reglas de la iglesia también van cambiando con el tiempo. Entonces, no nos podemos guiar tampoco. Pero tampoco sean hipócritas de que, ay, Dios santísimo, qué imperdonable. Cuando literalmente el que creó esa iglesia hizo esto para divorciarse. La creó para divorciarse. Pero cada quien con sus centavitos. Entonces, Eduardo decidió abdicó al trono porque si no aceptaban a su novia, actualmente, antes de morirse, su esposa, no aceptaba el trono. Entonces, el trono pasaría al rey Jorge VI, ya lo podemos llamar rey porque ya no es príncipe ni duque, ya es rey Jorge VI. Y Elizabeth se convertiría en reina de Inglaterra. Reina consorte de Inglaterra. Pero bueno, algo que ella no estaba feliz, ya que su vida era tranquila, era en paz, sin presiones, sin tanta presión de la corona, y convertirte de la noche a la mañana en reina, perdón, Dios santo. Eso sí, jamás perdonó a Eduardo ni a Wallis. A esas personas no las podían ver, pero ni en pintura. Se agarraba y quemaba la pintura. Incluso cuando se murió Wallis, se le vio sonriendo en su funeral. Amiga, más icónica no podías hacer. Porque más icónica de que el hombre de la esposa que hizo todo eso de madre no podía hacer. Obviamente salió sonriendo. Y eso que ella amaba el protocolo. Pero cada quien. Entonces, Jorge VI y Elizabeth asumirían el trono. Algo que al pueblo tampoco le dio mucha alegría, que digamos, ya hablando así, ya que no doy antes, pero el Jorge VI tenía un leve, bueno, no leve, tenía una tartamudez muy pronunciada, para así decirlo. Todo el mundo lo sabía, no podía hablar en público, le aterraba y su tartamudez salía. Y bueno, como todo el mundo sabe, un rey tiene que ser fuerte, hablar bien, ser directo. No tiene que ser perfecto, literalmente, perfecto. Y ese problema le impedía. Entonces muchos ciudadanos no confiaban en ellos y no tenían certeza de que fuera buen rey. Y más que no los podía liderar bien si no podía hablar. Entonces Elizabeth, como buena esposa, madre y ahora gobernante de un reino, lo ayudó para que tomara clases, para que pudiera mejorar su habla, para que no fuera tan tartamudo, para que pudiera continuar y hablar firme, de lo que su pueblo necesitaba. Lo acompañó en cada paso, lo alentó, lo apoyó, estuvo ahí cuidándolo y alentando también al pueblo, que poco a poco recuperó su confianza en la realeza y en ellos.
algo que sería muy útil unos añitos más adelante. Pero bueno, también les apoyaron y todo, ya están coronados, son reyes, viven feliz, viven en paz, pero obviamente la paz tampoco es que dure mucho. Y ya, en 1969 todo el mundo sabemos que empezó. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Es que también, si le echan la culpa a un solo país, también no vaya, se va a guardar de rencor. Y en este caso, pues pasó, solo buscaron al del bigotito graciado y llegó. Pero bueno, empezó la Segunda Guerra Mundial, bombardeos por allá, bombardeos por acá, Alemania atacando, Alemania conquistando, apoderándose de varios países y todo. Nuestro querido rey dando órdenes desde el palacio, ya que como es del rey, él es el más alto rango entre los militares, porque obviamente ahí dando discursos, que fuerza, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Durante esa época se les dijo a Elizabeth que ella y sus hijas, Elizabeth y Margarita, las chiquitas, vamos, que se fueran, o sea, escaparan a Canadá, o sea, que era un país que en este lado del mundo, de este lado, en América, porque América es todo. A mí no me van a decir que América es Estados Unidos, se van a la frega, rayas de madres, porque América es todo el continente. Un medio corte. Se fueron a Canadá porque aquí estaban todos tranquilos, aquí estábamos en paz. Aquí estábamos como si nada pasara. Pero, y sí, ella dijo que no. Después se les dijo que se fueran nada más las niñas, pero tampoco aceptó. Y aquí viene una de las frases más icónicas de esta mujer, que textualmente decía: las niñas no se irán sin mí, el rey, yo no me iré sin el rey, y el rey nunca se irá. Desde esta mujer se permaneció en Londres, con bombardeos y todo. Mucha gente puede decir que ella vivía aún con lujo porque estaba dentro de un castillo, todo protegido, según todo protegido. Pero ya ahí es decisión de cada quien de cómo toma la realeza durante esa época. Yo no puedo opinar, solo estoy contando los hechos de su vida en general. Yo no puedo decir qué estaba pasando por su cabeza en ese instante. Pero bueno, después llegaría de que Alemania toma Francia. ¿Y por qué es relevante en la historia? Porque Alemania o el constitución gracioso decía que si tomaba Alemania, tomaba Alemania. Dios santo. Alemania toma Alemania. Ay, pero bueno, tomaba Francia, Inglaterra caería, ya que eran aliados juntos. Inglaterra, a ver que tomaran Francia, caería. Entonces, y como nuestro querido Eduardo, nuestro BF, el mejor amigo de Elizabeth, le pasaba cierta información ahí a nuestro gracioso amigo, que el pueblo, los soldados ingleses estaban caídos, sin ánimos y todo, que siguiera atacando la capital, con bombardeos conocidos como el Blitz. Blitz. Que eran amigos, venían a tu patria, pareces latino, que son vendedores de patria. Qué alegría, pero bueno. Es nuestro querido amigo Hitler, vamos a decir el nombre porque me vale. Hitler bombardeó Inglaterra, bombardeó hospitales, calles, lugares históricos, todo. Incluso cuando los reyes estaban en el castillo, bombardeó el castillo. Pero eso sí, Elizabeth no se fue. Agarró, cuando bombardeó el castillo, vio para allá y dijo: ahora sí puedo ver a Lister a la cara, porque sabía qué estaba pasando. Y esta mujer, en vez de desanimarse, esconderse y todo, ella salió a las calles. Puede que digan que propaganda, pero no, o sea, no vamos a decir que eso. Mientras el rey tomaba sus discursos en el palacio para animar, Elizabeth iba con el pueblo. Estaba ahí, se miraba, que apoyaba, que quería estar ahí. Entonces, eso hacía que Inglaterra subiera su ánimo, porque decía: si los reyes no me están abandonando en unos momentos más difíciles donde tuvieran la opción de irse, abandonar y escaparse y dejarlos a la deriva, no lo hicieron. Entonces eso hizo que Hitler se enojara, ya que la prueba de bombardeos y todo eso era desmotivarlos, un daño psicológico, moral, caerlos.
ya que si una persona no tiene ánimos ni para luchar porque están desanimados, es más fácil, pero al ver que no lo lograba por Elizabeth, porque ella mantenía la moral del pueblo arriba, se enojó, porque no lograba su cometido, no lo lograba, porque Elizabeth estaba, los mantenía firmes, los mantenía con una moral alta, con esperanzas, algo que Hitler odiaba. Y según fuentes, según personas cercanas, supuestamente, no nos consta, pero se dice que Hitler, perdón, Elizabeth no era ella, que Hitler la nombró la mujer más peligrosa de Europa, ya que mantenía la moral, como acabo de decir, algo que él no quería, irónicamente. Pero no nos consta que haya dicho eso literalmente. Pero bueno, después ya llegaría, al fin llegaría 1945. La guerra al fin terminaría, Hitler se desuscribió de la vida. Bueno, no terminaría así porque aún estaba Estados Unidos contra Japón y eso, pero aquí ya terminaría la guerra. 1945, todos felices, todos contentos, Hitler desuscribido de la vida, todo. Llegaría paz, otra vez, por fin. Pero, como acaba de decir, la vida no es justa. Y la paz tampoco duraría mucho, que digamos. Durante unos añitos, unos 5 años, como la familia real, o según la serie de Crown, que nos vemos fumando y chupando y bebiendo un montón, eso le pasaría factura al rey Jorge VI. No solo eso, sino también el estrés de la guerra, el estrés de mantener un país, el estrés también de la posguerra, porque sí, terminó la guerra, pero aún seguían las secuelas, el dolor, la reconstrucción de un reino. Bueno, o sea, aún continuaba todo eso. Y el estrés del rey era muchísimo. Que tiempo después le causaría bueno, puede ser, le causaría un cáncer en un pulmón. Se lo extirparían, Elizabeth estaría con él, apoyándolo como siempre lo ha hecho, manteniendo la moral del pueblo mientras aún el rey se recuperaba. O sea, Elizabeth era un sostén durante muchos tiempos difíciles de la corona. Pero en 1952, el rey no soportaría. Y una mañana, en el castillo en Sandringham, el rey fallecería mientras dormía. Una noticia devastadora para Elizabeth. Era el amor de su vida. Era el amor de su vida y fallecería. O sea, como tradiciones ahí, los reyes no duermen juntos. Y Elizabeth sería anunciada, algo que la devastó, la destruyó totalmente. Porque estaba perdiendo, como acabo de decir, al amor de su vida, a su esposa, el padre de sus hijas, aunque fueran grandes, aún eran el padre de sus hijas. El velorio fue hermoso, como, como todos conocemos los velorios de la realeza. Pero, eso sí, Elizabeth tuvo que tomarse un descanso de la realeza y se iría a Escocia, al castillo de Maine, a tomar un descanso, a tomar aire fresco, poder respirar, tomar su duelo, ya que como conocemos, la realeza no te deja sufrir, el público no puede verte sufrir. Ya tuvo que tomar su descanso, fuera de cámaras, fuera del palacio, para poder tener su duelo. Pero también el duelo tampoco podía durar mucho, ya que ella necesitaba estar ahí para su hija Elizabeth, ya que un año después, ella sería coronada como reina de Inglaterra. Y como Elizabeth había gobernado durante muchos años también como reina consorte, bueno, reina consorte porque ya fue la que se puso frente de muchas cosas, tenía que orientar a su hija y como sabemos, esta mujer le encantaba meter cuchara en las decisiones de su hija. Muchas decisiones de Elizabeth tenían el respaldo de su madre, porque a ella le gustaba meter cuchara. Elizabeth fue quitada de muchas posiciones que ella tenía.
Fue nombrada reina madre, ya que era la mamá de la reina. Obviamente tenía que tener el título ese título de reina madre, como ahora conocemos ahora regularmente, la reina madre. Ella empezó a tener una vida, por así decirlo, más tranquila. Aún era consejera de de su hija, aconsejaba, hacía que el protocolo se siguiera. Mucha gente decía que ya no tenía que ser, que tenía que dar pasos a las nuevas generaciones, pero el protocolo de la realeza saben que es riguroso. Y ella quería hacer que se respetara la tradición. Algo que el pueblo ya decía, déjelo en paz, la tradición ya pasó, hay que modernizarse, pero no. Ella decía que había que respetar tradiciones. Ella ya se mantenía con su hija, con su segunda hija Margarita, ella estaba, apostaba en caballos, algo que siempre le gustó, cabalgaba, estaba podesta ahí, toda una señora, toda una señora de la realeza. Algo que se come, pero algo que muchos se le critica durante esa época fue lo que hizo con su hija Margarita, ya que muchos conocemos la historia de Margarita, la princesa rebelde, la princesa que desafió muchas leyes y todo, que se divorció, que se logró divorciar también, porque se casó con un hombre que no amaba. O sea, Margarita tuvo al amor de su vida. Todos conocemos que fue Pinter Townsend, que se querían casar, que se aceptó, o sea, Elizabeth al principio había aceptado el matrimonio. A Elizabeth me refiero a su hermana, a la reina Isabel, vamos a llamarla ahora actualmente reina Isabel para que no nos consideramos en Elizabeth y reina Isabel. La reina Isabel había aprobado el matrimonio, pero como siempre, ahí se fue a meter la baba y dijo, no se puede hacer este matrimonio hasta que Margarita tenga 25 años, porque así la reina Isabel no tenía decisiones y no estaba en el ojo público ni del huracán. O sea, fue decisión de Margarita y a Isabel no la meten en nada. O sea, ella no pasa nada, ella no tomó una decisión. Era para salvar la imagen de su hija mayor. Entonces hicieron toda una maruña, mandaron a Tausten a misiones para alejarla de Margarita, porque decían que con el tiempo y estando lejos se cansarían y ya no estarían enamorados, porque decían que era un amor joven. Pero resalta y acontece que no era así. Margarita cumplió los 25 años, la edad que le había puesto la reina Isabel para poder casarse. Ya estaba emocionada, ya estaba tomando todo, ya estaba realizando todo para su matrimonio. Pero se le impidieron. Porque el Peter sabía que no iba a ser aceptado, ya que era divorciado. Y todos sabemos que en la iglesia anglicana, o bueno, no solo en la iglesia anglicana, la iglesia en general, en todos los sectores católicos, cristianos, muchos no aceptan el divorcio. No se aceptan a las personas divorciadas. Entonces, él, por amar mucho a Margarita, la liberó para que pudiera casarse con un hombre que la familia aceptara. El peor error que cometió Elizabeth fue meterse en la relación de su hija. Porque Margarita quedó destrozada después que Peter cancelara el compromiso. Se enojó con Isabel, se enojó con su mamá, se enojó con medio mundo. Sí, se terminaría casando, pero no por amor, o bueno, no por el amor que tenía con Peter. Se casó y se fueron infieles mutuamente ellos dos y todo, entonces lo único que hizo Elizabeth al destruir la relación de su hija fue que fuera infeliz. Tuvo hijos, sí, pero Margarita fue infeliz el resto de su vida. Y todo por no querer aceptarlo, por la tradición. Pero cada quien saque su conclusión ahí. Elizabeth no era perfecta tampoco. Y mantenía mucho la tradición de la corona porque sabía lo que podía pasar si Margarita y Towson se casaban porque él era divorciado. Ya lo vivió. Pero Margarita no estaba cerca de la corona, Isabel ya tenía hijos, entonces no había opciones, pero podían tacharlo de que por qué aceptaron ese matrimonio y no otro, supongo yo, no sé, estoy sacando conjeturas durante este momento. Pero bueno, después llegaría la época de los 90. Carlos, Ana, Andrés, Eduardo, cada quien se casaría, bueno, Andrés y Eduardo creo que se casaron como en el 2000, no, más o menos por ahí.
Entre esos años estamos. Crecerían, Carlos se casaría con Diana, una mujer vivaz, alegre, feliz. Que también, según la serie de Crown, no nos consta, Elizabeth volvería a meter la cuchara, porque no le bastó con la hija, también le tenía que meter la cuchara a Carlos. O sea, si hubiera dejado que se casara desde el principio con Camila, ya Lady Di no hubiera sufrido y nada de esto hubiera pasado de la historia que conocemos, pero la vida es así. Y ella quiso meter su cuchara y no dejó que se casara con el amor de su vida. No estoy defendiendo a Carlos, no estoy defendiendo a Camila, no estoy defendiendo a Diana, pero no dejaron. Como por segunda vez no fue posible. Y Lady Diana se casaría con Carlos. Un matrimonio que sabemos que tampoco fue el cuento de hadas que nos pintaron al inicio. Tristemente, porque no lo, ¿sabes? Volvió a meter lo que no le debía y condenó a dos personas, a su hija y a su nieto, a la infidelidad. No, infidelidad. A la alegría. Se me trabó a la alegría. Ya sabemos cómo termina esta historia de Carlos. Se terminó divorciando y años después Diana fallecería en un accidente automovilístico. Y eso es interesante. Después del divorcio de Carlos vinieron varios divorcios. El divorcio de Carlos, el divorcio de Margarita, el divorcio de Ana, el divorcio de Andrés. O sea, en esa familia, esa generación dijo, no somos felices, nos divorciamos. El único con matrimonio estable actualmente es Eduardo. Ese hombre dijo, la primera la vencida. Porque los entonces la segunda. Aunque Andrés sigue frecuentándose a su ex esposa. Pero ya son 5 centavos después. El único, como dije, el único con matrimonio estable fue Eduardo. Ese sí se tomó su tiempo. Ese sí es feliz. Ese tuvo hijos, ese fuera de escándalos, ese hijo parece que fuera de escándalos está feliz, está feliz. Ya después de meterle acá, cuando Diana falleció, como siempre, Elizabeth, el protocolo. Diana ya no era de la realeza, no tenía que tener nada que ver con ellos. Pero Isabel, por presión no solo de su hijo, sino también del pueblo, aceptó un velorio público. Algo que no crea más que a Isabel le agregaba mucho, o a la reina, bueno, vamos a decirle reina madre, porque ya me estoy trabando yo también, y yo creo que ya los confundí un poco, pero bueno. No le agradó mucho, ya que ella era muy rigurosa con el protocolo, como ya lo habíamos establecido. Y ya mucha gente decía que ya dejara de meterse en la vida de todo el mundo, porque ya había pasado todo eso. Ella no estuvo muy de acuerdo que Carlos y Diana se divorciaran, tampoco Ana y Andrés ni Margarita, porque ¿cómo hacía quedar a la realeza, a la iglesia? No estaba, ya que había un protocolo, ya que estaba estipulado. Pero mucho pueblo ya decía, señora, siéntese casi que, porque ya pasó su época, ya es la actualidad, modernícese. Pero Elizabeth no soltaba, no quería eso. Pero al final terminó sucediendo la modernización de la monarquía. Y es que no se podía parar. O sea, si tú no te adaptas al mundo moderno, te quedarás atrás. Y puedes desaparecer. O sea, a la corona le toca modernizarse, adaptarse, desaparecería. Algo que Elizabeth no quería, pero tocó porque no había otras opciones. Pero bueno, ya después llegaríamos. Elizabeth vino y vio nacer a sus nietos. Ella creció y estuvo con sus nietos y bisnietos. Esa señora llegó a ver a sus bisnietos grandes, ya en la universidad, imagínense eso. Dios santo, esa señora vivió. Llegaría a la época del 2001. Una época donde esta señora ya tenía 101 años. O sea, imagínense eso. Imagínense eso, 101 años. Esa mujer dijo, yo quiero vivir el siglo entero. Muchos le preguntaban durante muchos años cuál era su método de casi que la vida eterna. Muchos decían que pacto con el diablo, otros decían que tenía buenos genes. Ella decía que era un gin tonic antes del almuerzo y antes de dormir. Imagínense ese hígado, como no se murió antes de cáncer con ese hígado. Pero sí le funciona para vivir 101 años, tomando gin tonic casi todos los días, en esos horarios, 2 veces al día.
yo también lo voy a probar. Tal vez ya sí, 101 años. Gente han vivido 100 y algo de años. Hoy cuando una vida le echa un desmadre. O sea, tal vez sí funcione. Si esta señora vivió 101, si la reina madre vivió 101 años, viviendo, tomando como si no era mañana. Hay que probar. Si lo ponen a prueba, me dicen cuánto vivieron. Pero bueno, esa señora vivió. ¿Cómo estuviera viva? Buena pregunta. Pero vivió. Pero, como dije, como 500 veces en todo este video, que ya se me repetiría también, la vida no es justa. Y primero fallecería a Princesa Margarita. Margarita fallecería en febrero del 2002 a causa de un derrame. Algo que devastaría no solo a la reina Isabel, ya que era una de las personas más unidas, donde la reina Isabel se le vería llorar, donde nunca lloraba en público. Y con Elizabeth, al perder el amor, al perder una hija, es doloroso. Contémonos que ya tenía problemas de salud también ella. Tenía 101 años esta señora. No aguantó. Y semanas después, un 30 de marzo del 2001, Elizabeth fallecería en el castillo de Windsor. Así, su fallecimiento sería transmitido, sería por un montón de gente vería el velorio. Sobre su tumba, sobre su féretro, llevaría una tarjeta que diría In Love Memory, en memoria. Elizabeth no fue perfecta. Claro que no. Metió muchas de sus ideas donde no la llamara. Condenó a su hija a una infelicidad grandísima. No dejaba progresar, ya que se aferraba mucho a la tradición y a todo eso, ya que con ella fallecería una de las personas que vivió un siglo entero. Con Elizabeth moría toda una historia. Vivió 2 guerras mundiales, pues, o sea, la abdicación y la muerte de 2 reyes. O sea, con ella seguiría una gran parte de la historia. Pero no podemos condenar tampoco sus actos, ya que lo que hizo por Margarito, tal vez muchos lo tachen de insensible, pero también fue por amor hasta cierto punto. No quería ver a su hija sufrir, ni que la condenaran por amar a un hombre divorciado. Ya que vio lo que pasó con el tío de Margarita y Isabel, con Eduardo. Tampoco hay que decir que hizo lo correcto, porque no dejó a su hija hacer lo que ella quisiera, o sea, hasta cierto punto, no dejó serla feliz. O también sostuvo a un reino cuando su esposo no podía, cuando no había quien podría. Ella fue la cara de mucho tiempo de la monarquía. Y eso también se le tiene que aplaudir, porque muy pocas reinas y más personas, reinas con suerte, lograron hacer lo que ella pudo hacer, ser la cara, ponerse ahí, desafiar a Hitler, ponerse firme, apoyar a su reino. Sí, hizo cosas que podemos condenar de no tuvo que meterse, pero también sostuvo un reino, sostuvo a sus hijas, sostuvo a su esposo, ocultó cosas también, como cualquier persona tiene secretos. Sus primas de su familia, su hermano, todo esto estuvo oculto durante muchos años hasta que salió a la luz, porque un secreto no se mantiene por mucho tiempo. Muchas personas pueden amarla, pueden odiarla, lo que quieran. Cada quien genera su criterio sobre ella, según la información que tenemos, según la información que les di, según sus comentarios, según sus papeles en la historia de la realeza británica. Pero no podemos negar que fue una mujer fuerte, capaz y muy competente para gobernar. Incluso si el rey hubiera muerto y la hija no hubiera tenido a esta mujer y Elizabeth no hubiera tenido la edad de gobernar, ella pudo haber gobernado perfectamente, totalmente. Pero no pasó así. Pero bueno, eso sería todo sobre la historia de Elizabeth von Sly, la reina madre y la cara de mucho tiempo de la realeza británica.
cada quien saque su juicio sobre ella según la información. Puede investigar o puede se quedar en cara con esto. Pero este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y comentarlo. También espero que me sigan en todas mis redes sociales. No subo mucho muy seguido porque me da pena. Pero de vez en cuando subo algo interesante, así que síganme. Tampoco olviden ir a leer mi historia en Wattpad, Astoria, y Astira también. Es una trilogía, es una saga de 4 libros. Tengo ahorita un pequeño bloqueo escritor con Astira, entonces muy pronto va a estar terminada Astira y seguiríamos escribiendo los otros 2 libros que nos quedan de esta saga. Espero que me den también sus comentarios sobre el libro, espero que les guste también. Yo soy Mariana y nos vemos en el próximo capítulo donde una otra persona de la realeza contaremos chismes sobre ellos. Pero les voy a dar una pista de quién será. Porque, o si no, porque no sería divertido. Digo yo, pues. Entonces, el segundo video tratará sobre, será de este lado del mundo. Nos iremos al otro lado del mundo, aquí a América. Será hombre y un latinoamericano. Así que adivinen de quién hablaremos en el próximo capítulo. Pero eso sería todo por hoy. Espero les guste, sigan, pero también sus comentarios sobre el libro, si les gusta o no. Y nos vemos en el próximo video. Los amo mucho, los quiero, los adoro y gracias por verme. Los quiero. Adiós.